Exacto. Bueno, Fede, ahora vamos a otros temas que tienen que ver con la primera infancia y nos vamos específicamente a lo que es el programa Crece Contigo, que tiene que ver justamente con una política a nivel nacional que busca proteger la primera infancia en todo el país. Y tenemos invitadas especiales que nos van a contar a propósito también de las novedades al respecto y del plan que van a empezar a ejecutar en estos meses. Está con nosotros Mariela Solari, la directora del programa Uruguay Crece Contigo. Muy bienvenida, Mariela. Y también Florencia Cerruti, nutricionista que conforma el programa Uruguay Crece Contigo. ¿Cómo están? Muy bienvenidas. Bueno, muchas gracias. Bueno, decíamos un programa de protección a la primera infancia como principal objetivo, ¿verdad? Y la realidad es que en los últimos tiempos hemos visto la noticia de una encuesta nacional que se ha llevado a cabo en el país, donde se hablaba del término inseguridad alimenticia. Algo que realmente nos llamó muchísimo la atención y generó gran preocupación por parte de la población de que un porcentaje de los niños de nuestro país no veían satisfechas necesidades básicas como la comida, la alimentación. ¿Qué nos pueden decir con lo que fue toda esa encuesta y el resultado de la misma? Bien, capaz que en principio hacer como el encuadre en el cual se hizo la encuesta. El Uruguay Crece Contigo es una política que desde el año 2012 está impulsada desde el gobierno, estaba en la órbita de la OPP, a partir de este periodo de gobierno está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social y abarca, como bien decías tú, Soledad, un sistema de protección integral a todos los niños menores de 4 años y a las mujeres embarazadas, en el entendido de que esa etapa de la vida es fundamental para el desarrollo de todos los seres humanos. En ese sentido, Uruguay Crece Contigo viene trabajando con lo que nosotros le llamamos duplas en el hogar de las familias que presentan riesgo sociosanitario, con las familias que tienen mayor vulnerabilidad, y es allí en ese trabajo donde vamos encontrando situaciones sumamente complejas. Todos sabemos que nuestro país ha avanzado mucho en los índices de superar la pobreza y la indigencia, pero que aún nos queda un número, y ese número tiene que ver con nombres y apellidos que corresponden a familias, y además nuestra pobreza y nuestra indigencia se continúa concentrando en la población infantil. Entonces, es en ese contexto que la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Estadística, Uruguay Crece Contigo y otras instituciones con las que trabajamos en este tema, decidimos hacer esta encuesta, que es la primera encuesta que tiene nuestro país, con una metodología que se llama de panel, que va a permitir seguir a estos niños y que engloba distintos indicadores de desarrollo: nutrición, pautas de crianza, con quiénes viven estos niños y cómo viven, las condiciones de la vivienda. Y ahí es donde salen datos, como bien decían ustedes, algunos que nos permiten ver cómo se ha avanzado, por ejemplo, en el control de los embarazos de las mujeres, que eso ha permitido reducir la mortalidad infantil, algunos indicadores que también tienen que ver con el desarrollo y otros que sí nos preocupan mucho. Entre ellos, las dos caras de lo que tiene que ver con la alimentación. Tenemos números muy altos de obesidad en niños menores de 4 años y también tenemos problemas de talla y, como bien decían ustedes, de niños que no comen ni en calidad ni en cantidad suficiente. Ahora Florencia va a poder especificar un poco más en eso. Claro, pero eso implica que se puede decir que hay niños en Uruguay que pasan hambre. Hay niños que en ese periodo, hasta los 4 años, sí, que pasan hambre. En realidad, nosotros no podemos decir, a ver, se asocia muchas veces el término del hambre a lo más trágico y a la muerte, ¿no? Muchas veces se asocia a eso. Y en realidad lo que la encuesta pregunta en una batería de 15 preguntas en los hogares que tienen menores de 18 años, las preguntas van desde si las personas tienen preocupación por adquirir los alimentos, a si han tenido que bajar las raciones de lo que comen, a si han tenido que, por ejemplo, durante un día saltearse una comida. Entonces, por eso decimos esto, de que hay niños que no comen en cantidad y calidad. A veces uno asocia el tema del hambre a decir no come durante 3 meses. No es eso lo que estamos viviendo. ¿Y qué porcentaje es el más crítico en Uruguay? Ahí capaz que Florencia... Lo que la encuesta marca, que también hay que recalcar que las preguntas que refieren a esta escala de inseguridad alimentaria son preguntas de autopercepción del hogar, ¿no? Que también tienen que ver con cuán seguro, hace cuánto que esa familia salió de la pobreza, por ejemplo, porque las preguntas comienzan por preguntar al referente del hogar
si en los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, la familia, por ejemplo, sintió preocupación porque los alimentos se acaben en el hogar, ¿no? Y de ahí se avanza hacia otras preguntas que tienen que ver con si por falta de dinero u otros recursos tuvo que condicionar la calidad de los alimentos que hubiera querido comprar de acuerdo a sus patrones, sus costumbres y sus culturas. Y después avanza hacia las preguntas que tienen que ver con si se afectó la cantidad de los alimentos, primero en los adultos y después en los niños. Y lo que responden los hogares es si en los últimos 3 meses, por falta de dinero u otros recursos, algún menor de 18 años, es decir, que no necesariamente fueron los niños menores de 4, algún menor de 18 años pasó alguno de estos tipos de situaciones. Entonces, sabemos que en el Uruguay hay un porcentaje pequeño, pero que todavía existe, de indigencia, es decir, familias que no acceden con sus ingresos a comprar una canasta básica de alimentos, y sabemos además que las familias tienen una serie de gastos que no son estrictamente alimentarios, ¿no? O sea, si la canasta básica de alimentos sale X plata, las familias gastan bastante más que eso en otros gastos, con lo cual es esperable encontrar un número mayor de familias que las que están por debajo del límite de indigencia que tienen dificultades para comprar los alimentos. Y eso está concentrado en los hogares con niños. Y eso es algo que nos preocupa y mucho, porque justamente donde está la población más vulnerable desde el punto de vista biológico, que son biológico en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que son justamente los niños pequeños, es donde se concentra la pobreza. Entonces, como bien decía Mariela, los avances que ha hecho el país en la reducción de la pobreza y de la indigencia a nivel nacional han sido enormes, y uno lo ve a lo largo del tiempo cómo eso ha descendido. Pero lo que nos preocupa, y bueno, en capas sucesivas, ¿no?, lo que tenemos que llegar es justamente a ese núcleo de población que todavía queda, que está muy excluida, que por eso todo lo que se ha implementado hasta el día de hoy no termina de llegar, que requiere un abordaje diferente con estrategias específicas, en parte como las que venimos implementando desde Uruguay Crece Contigo, ¿no?, que es un abordaje de trabajo en el hogar, con un acompañamiento, con una frecuencia importante, de trabajo en el hogar, de un trabajo para la inclusión, de un trabajo para llevar a esas familias a los servicios de salud, para llevar a esas familias a las prestaciones, a veces algo tan sencillo como tener una cédula de identidad que permite toda la cadena de otras prestaciones, a veces está faltando, y se precisa un acompañamiento y un vínculo de confianza especial para ayudar a esas familias a salir de esa situación. Bien, ahora el tema de la capacitación, porque también acá estamos hablando, cuando hablamos de alimentación, en educar en lo que es la alimentación y la correcta alimentación, porque paradójicamente también en núcleos muy pobres de nuestro país se da ese fenómeno de la obesidad, del sobrepeso, al mismo tiempo que estamos abordando lo que es la desnutrición, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a educarnos en ese sentido, ¿no? Sobre todo en esos primeros años de vida que son fundamentales en la vida de esa niña o de ese niño. Sí, como decía Florencia, en realidad nosotros apostamos a poder trabajar desde lo que tiene que ver con las pautas de crianza y pautas de alimentación. Como nosotros sabemos, nuestras familias han cambiado en sus formas, en sus estructuras y en su forma de vida, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el cómo comer, ¿no? Como decía Florencia, no nos tiene que preocupar no solo qué comer en cantidad y en calidad, sino el cómo comer, ¿no? Y eso está asociado a la vida en familia y a cómo se elaboran los alimentos y cómo se come en familia, ¿no? Para muchos de nosotros, en todos los niveles socioeconómicos, la comida que compartimos en familia muchas veces es una o dos. Bueno, en la encuesta también aparecía la cantidad de horas que los niños cuando comen están también expuestos a pantallas, ¿no? Entonces, muchos niños mirando televisión mientras comen, por ejemplo. O teléfono. O el teléfono, o la tablet. Hoy hay muchas pantallas de todos los tamaños. Entonces, eso también, como en nuestras casas, ¿no? Hay cambios que tienen que ver con políticas y hay cambios que tienen que ver con lo que hacemos todos los días cotidianamente. Y también qué tipo de alimentos, ¿no? Porque también
también en la vida de las familias ha cambiado la dinámica, la elaboración de los alimentos, y muchas veces en la encuesta también salía que niños menores de 4 años, estamos hablando de niños muy pequeños, tienen mucho consumo de snacks, de poco consumo de fruta y verdura, y un 20% de los niños menores de 4 años que cuando tienen sed les damos refrescos o jugos. Que no les damos agua, no les ofrecemos agua como primera opción. En un país que tenemos agua potable. Entonces, son esas prácticas, como bien decías tú, que no solo pasa por lo que tenemos materialmente, sino cómo lo utilizamos, ¿no? En ese sentido, es algo que nos atraviesa a todos, a toda la sociedad. Y por otro lado, cómo ponemos a los niños en el centro de esto, ¿no? Porque los niños muchas veces, menores de 4 años, no se van a quejar por la alimentación. Es lo que te dan, ¿no? Porque justamente la dependencia de los adultos que los cuidan es muy grande en esa edad. Entonces, tenemos una enorme responsabilidad en eso, ¿no? Porque además también la responsabilidad de conocer las consecuencias. Exacto. Conocer las consecuencias de no brindar una buena alimentación a un niño entre los 0 y 4 años, que son irreversibles, ¿no? También para la vida luego de ese adulto que no recibió una alimentación adecuada en su primera infancia. Yo creo que, y vinculado a lo que decías recién, de la importancia de educar y de darle herramienta a los padres, no solo para la alimentación, sino para la crianza en su contexto más amplio. Nosotros por eso estamos convencidos, y repito lo que se decía recién, esto no es solo necesario para los hogares con menor nivel socioeconómico. Nosotros lo que hemos visto es una falta de información y de herramientas para la crianza a nivel de todos los sectores. Entonces, por eso desarrollamos estrategias universales y focalizadas. Por ejemplo, el set de bienvenida para todo niño que nace en este país, con materiales educativos para la crianza y especialmente también para la lactancia y para la introducción de alimentos en esta etapa. Y después también más herramientas educativas y consejería para los hogares que pertenecen que forman parte del programa de acompañamiento familiar. Pero por eso es tan importante darle herramientas a los padres, a las familias, y concientizar esto que tú decías, ¿no? Que esta primera etapa deja secuelas para toda la vida. Ya desde el embarazo y durante la lactancia mismo, estamos hablando de obesidad, el primer factor protector de la obesidad es la lactancia materna. Entonces ya desde ese momento se está jugando lo que una persona es de adulta en función de cómo se desarrolló dentro del útero, también si no hubo un buen aporte de energía dentro del útero, esa persona va a tener mayores enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. En la lactancia veíamos que también deja secuelas y consecuencias para la vida adulta. Los primeros años de vida, el que un niño tenga obesidad de pequeño, que a veces nos parece como gracioso, ¿no? Que los rollitos, saludable, y todo lo contrario. Los rollitos se asocian a algo como simpático, claro. Pero hasta la obesidad... Lo condiciona la obesidad como adulto, ¿no? Es altamente probable que un niño que fue obeso de chico se continúe siendo obeso, y la obesidad que se inicia desde chico es más peligrosa de adulto también. Por último, me gustaría, porque tenemos muy poco tiempo, que sinteticen un poco cuál es el plan concreto del programa Crece Contigo en estos próximos meses. ¿Verdad que hay un plan además para capacitar embarazadas, por ejemplo, puntualmente? ¿Qué otra cosa podemos decirle a la sociedad? Bueno, la primera infancia es una prioridad de gobierno para este periodo, y estamos trabajando junto con INAU, con el Ministerio de Salud Pública, con INDA y con otras instituciones en dar continuidad a varias de las acciones que venía desarrollando Florencia, que tiene que ver con acciones para todas las mujeres embarazadas, trabajando desde las maternidades, con las policlínicas y en esos primeros años de vida, ¿no? Con el set de bienvenida, pero aparte tratando de aportar lo que decía Florencia, de pautas y orientaciones para las familias que reciben a un bebé en su nueva dinámica familiar. Y además poniendo el foco
en estas familias que son las más vulnerables. Estamos llegando efectivamente, y por eso es que también encontramos estas situaciones que nos duelen, nos preocupan y nos tienen que ocupar en los 5 años que nos quedan por delante, porque tenemos que lograr que todos esos niños tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, ¿no? Entonces vamos a seguir trabajando en el hogar con estas familias de la misma forma que venimos trabajando y tratando incluso de llegar a otras familias, por ejemplo, en el medio rural, que muchas veces es más difícil acceder con los servicios y con las mismas líneas de trabajo, ¿no? Acompañamiento para que se hagan los controles de salud, seguimiento de la salud de la embarazada y del niño, educación en lo que tiene que ver con pautas de crianza junto con las mamás y los papás. Tengamos en cuenta que en este componente más focalizado, el 55% de las mamás con las que trabajamos son adolescentes. Claro. No han terminado muchas veces el ciclo básico, por lo tanto tenemos un gran compromiso en que tengan continuidad educativa para que puedan tener una inclusión laboral que les permita autonomía en la crianza de sus hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, y muchas veces únicas jefas de hogar. Muchas también. Veces, sí. Bueno, muchísimas gracias, Mariela Florencia, muy interesante, y a seguir trabajando en ese sentido, que es algo, bueno, decíamos recién, todo lo que pueda afectar en la vida de esa persona, lo que se genera en esos primeros años de vida. Aunque en todo caso también sea la cifra chica, con que haya 1, 2 o 3 casos, amerita que haya preocupación y que se ocupen, ¿no? Y en cuanto a todos los demás, también revisar eso que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Cómo comen nuestros hijos, lo hacen mirando una pantalla con todas las consecuencias que eso tiene. Hábitos, más allá Les ofrecemos agua o siempre o permanentemente están bebiendo gaseosas con todo el azúcar que también contienen las bebidas. Bueno, empezar también cada uno de nosotros a revisar. A veces por falta de tiempo, tenemos un montón de excusas, terminamos cometiendo errores que podríamos evitar. Muchas frutas y verduras también, que es de excelente calidad aquí, por cierto.